¿cómo están? Estamos aquí en Activa tu Vida con Sol, como todos los lunes de calorcito, aquí andamos. Antes que nada, antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, acuérdense, hay que hacer mención de las redes sociales para que nos puedan escribir, para que puedan ahí ir haciendo mención o comentar todo lo que tengan dudas, comentarios X o Y. Y el hashtag Yo Me Activo. Estamos en Facebook, Activa tu Vida con Sol, también María del Sol RL, en Twitter, @María del Sol, y en Instagram, María del Sol. En un ratito más vamos a pasar ahí ahí mismo está, las redes sociales para que nos escriban y desde ahorita empecemos a compartir lo del día de hoy, que vamos a hablar de psicología deportiva. Y les voy a presentar a una amiga que es súper apasionada, igual que yo. A todo dice, sí, vamos, le encanta el deporte, en específico, pues sí tiene su disciplina, pero ella, si le dicen, vamos a tal lado, ahí está. Y pues yo ya no la voy a soltar porque se está volviendo una cómplice mía y la van a estar viendo más seguido. Tania Jiménez. Ay, muchísimas gracias, Sol, por la invitación. Antes que nada, pues igual por este reencuentro, ¿no? Que ha sido gracias a un diplomado. Disculpen la voz, estoy un poco enferma, pero ha sido el reencuentro porque a Sol yo la conocí en CONADE, pero haberla visto en el diplomado y justamente ahora estar platicando sobre diferentes proyectos, pero que lo que está uniendo es la cultura física y el deporte, pues yo me siento muy contenta. No, y muchas gracias por estar acá. Ya teníamos más de un mes en que venías, no venías, pero bueno, una de las cosas, y vamos a anunciar desde ahorita, que a mí me da muchísimo gusto que Tania comparta la pasión que yo tengo por la cultura física y el deporte, que le comenté, pues únete al proyecto Activa tu Vida con Sol, y dijo, va, entonces ya la vamos a tener acá una vez al mes, hablando de diferentes cuestiones de la psicología deportiva, tocando eventos internacionales, nacionales y físicos, fisionómicos, o sea, lo que sea, ¿no? Vamos a estar ahí tocando en cuanto al tema de la psicología, pero para que todo el mundo vaya sabiendo quién es Tania, tengo que preguntarte quién eras tú, qué es lo que hacías desde chiquita, dónde vivías, si salías a jugar a la calle con tus hermanos, primos, no sé. ¿Quién es Tania Jiménez? Bueno, pues actualmente tengo 28 años y efectivamente, realmente que cuando a mí me preguntan, bueno, Tania, ¿y cómo empezó esta pasión por la práctica deportiva? Pues sí tengo que agradecerle a que mis papás son un poco bastante tranquilos en realidad, o sea, les encanta y siempre nos educaron, son profesores de la universidad y siempre nos educaron con base en esta libertad que todo niño tendría o tendríamos que tener, ¿no? Afortunadamente, pues mi hermana es mayor, entonces pues también era como que me molestaba y yo tenía que salir corriendo, entonces, bueno, en el recreo y siempre lo dije, ¿no? Y actualmente lo sigo sosteniendo, que a mí lo que más me gustaba de la escuela era el recreo y la salida. Entonces, lo que eran las clases nada más creo que recuerdo la clase de educación física. Y bueno, pues empecé a jugar fútbol desde muy chiquita, desde los 5 años, y ya después frontenis. ¿Y te quedaste en frontenis y participaste en torneos estatales o nada más era muy recreativo? Pues en realidad de los 5 años a los 15 años estuve jugando fútbol. A los 14 años más o menos que jugaba en Pumas, en el representativo de la UNAM. Y ahí fue cuando me comentaron, oye Tania, la verdad es que tienes microfracturas en las rodillas y bueno, pues el fútbol es un deporte de contacto al final. La verdad es que ahí yo debo de aceptar que a mi edad yo no tenía como los conocimientos ni la asesoría específica, ¿no? De ¿sabes qué? No, pues hay un entrenamiento especializado, o hay un fisiatra, o hay un doctor. Entonces, pues yo iba como, pues con un ortopedista, ¿no? A los 15 años fue cuando decidí, entonces
bueno, pues dejar el fútbol y gracias, ahí sí tengo también, me gustaría agradecerle, no sé si nos esté viendo, pero Gracie Díaz, mi entrenadora de frontenis, ella fue quien me jalaba, ¿no? Y me decía, Tania, en fútbol juegas bien, pero frontenis hay más oportunidades. Entonces hay menos mujeres, juegas, tienes facilidades, ¿no? Entonces, lánzate para acá. Y ya fue cuando yo me fui a jugar frontenis. Y a partir de los 15, 16 años fue mi primera Olimpiada Nacional y estuve en un proceso de selección durante 4 años más o menos, bueno, en los que participaba en torneos nacionales, en diferentes como selectivos y bueno, pues mi meta era ir al Mundial. Ya después por azares del destino yo no pude participar, pero bueno, pues ahí estaba en ese proceso, ¿no? Realmente me gustaba la competencia. Por algo pasan las cosas, siempre por algo pasan las cosas, pero ¿a quién representabas tú? ¿A la UNAM? Cuando jugaba fútbol representaba a la UNAM. Ajá. Y en el frontenis entonces ya representaba al Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Ajá. Pero bueno, al Distrito Federal y específicamente a la delegación Venustiano Carranza. Entonces, bueno, nos apoyaban con becas o nos apoyaban con instalaciones. Ahí sí también mi entrenadora y todo el grupo, como que antes de la Olimpiada Nacional nos concentraban y ya practicábamos trinquete, ¿no? Porque en el frontenis yo jugaba 3 ramas, bueno, o sea, 3 de especialidades, que era frontenis ingles, dobles y trinquete. Y en la Ciudad de México el trinquete hay pocas canchas. Entonces teníamos que ir hacia Tulyehualco y era padrísimo hacer esa expedición, pero pues eran 2 horas, ¿no? Para subir. Y entrenábamos 2, 3 horas y nos bajábamos y así nos las pasábamos. Tú disfrutaste entonces muchísimo esa etapa juvenil metida en el deporte. ¿Cómo eran tus calificaciones? ¿Buenas? Bueno, digamos que pasaba. No, pues la verdad en primaria y en secundaria prepa era una estudiante media, 8, pero realmente la verdad es que yo siempre hice externo tanto a mi familia como a la gente que estaba alrededor, que lo que me interesaba en realidad era el deporte profesional. Ya después caí en cuenta a partir de que tienes como lesiones o tienes diferentes situaciones en las que te enfrentas, ¿no? Y dices, no, realmente que el deporte como atleta va a tener un límite. Entonces hay que también tener como otras variantes en las que uno puede participar, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y en esta etapa de la prepa, de que tú fuiste atleta, alto rendimiento, que viajaste también por la República Mexicana gracias al deporte, ¿en qué momento es que tú decides estudiar psicología? Esa historia, yo iba en el CCH Sur y mi materia favorita, en realidad todo siempre iba enfocado hacia estudiar diseño y artes visuales, pero en prepa yo no había conseguido todavía mi patrocinio, ni de raquetas, ni de viáticos para mis viajes y mis torneos. Y la verdad esa materia era la más costosa. Entonces entre comprar una raqueta, en ese entonces costaba 1,000 pesos una raqueta. Entre comprar una raqueta y entre mi carrera, yo tenía que decidir que yo sabía que la carrera iba a ser mucho más costosa, la de diseño, que psicología o que administración o alguna en la que... Esa era mi hipótesis. En realidad es que hice diferentes análisis de la UNAM, cuál era el horario que ofrecía, y administración tenía que ir los sábados, entonces la descarté por eso. Y bueno, pues diseño entonces estaba descartado y ya fue que dije, bueno, pues psicología era la tercera opción, pero en el camino me doy cuenta de que la verdad es que la psicología te da muchísimas herramientas y entiende al ser humano de una manera mucho más integral, y eso fue a lo largo de los años, ¿no? Entonces ahí fue cuando decidí, no, pues estudio psicología y puedo viajar los fines de semana, jueves en la noche, y regresar el lunes en la madrugada para mis clases. Sí, es muy complicado porque muchas personas piensan que si eres deportista, entonces vas pésimo en la escuela y los maestros te pasan por hacerte el favor, o los mismos maestros eres deportista, baquetón, flojo, no sé, ¿no?
Y no, realmente habemos muchísimos que en esta época sí era de la pasión por el deporte, de cargar hasta 3 mochilas, porque era el de los cuadernos, ¿no? Que el de el uniforme, la ropa deportiva y aparte tus toppers para comer y todo, ¿no? Y aún así, o sea, las calificaciones de 7, de 8 y 9, o sea, para mí hasta eran las mejores porque yo nunca fui de 10. Pero yo siempre decía que una persona de 10 no era feliz. Y entonces nosotros que como atletas lo sufrimos más, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, yo lo viví y ahorita es ahí donde vamos a platícame. Vamos a empezar con la psicología, ¿no? Que automáticamente cuando yo empiezo en la secundaria, ya de una manera más formal en el voleibol, mis calificaciones subieron así. O sea, porque el mismo deporte te ayuda a... Ahí es donde entran ya los términos psicológicos, ¿no? Pero yo, por ejemplo, lo vi de que era una motivación, estaba más despierta, tenía más energía y entonces eso hacía que yo me concentrara más en la escuela y poder tener un mayor rendimiento académico y deportivo también, ¿no? Te digo, no sacaba los 10, pero sí por lo menos pasaba y no sufría. Y luego, retomando lo de tu carrera y todo eso, entonces te vas hacia la psicología, lo acompañas con el deporte y ¿en qué momento es cuando dices, no, o sea, psicología deportiva? Bueno, pues justamente en la carrera mi participación fue como atleta, ¿no? Y entonces para representar a la facultad, pues yo decía, fue en 2010 y entonces pues yo tenía que tomar una serie de decisiones en la cual pues estaba el Mundial en Pau, Francia, y en ese momento yo dije, bueno, no, pues me tengo que dedicar a entrenar y me tengo que dedicar a sacar las materias, ¿no? En ese transcurso de ese tiempo me comentaban, bueno, pues también en la facultad puedes jugar fútbol y hay torneo mixto y también puedes jugar voleibol y puedes jugar básquetbol. ¿No? Sí, los interfacultades. En ese momento yo tomo un curso de psicología del deporte, también le agradezco mucho a Carlos Torres, que ahora es un gran amigo, y en ese momento fue mi profesor. Me acerqué con él al terminar el curso y le dije, ¿sabes qué? Yo participo, juego frontenis, me interesa entrar y tener un proceso de intervención aplicada al deporte, porque me interesa ir a un campeonato mundial. Y estuvimos trabajando, fue un trabajo riquísimo porque fue afrontarme como atleta en ese momento, pero a la vez desde mi facultad, ¿no? Y desde lo que yo veía, la teoría, ¿no? Esta famosa teoría que yo decía, bueno, pues, ¿cómo lo aplico? Y a mí la clínica, entonces entran como diferentes procesos en ese momento. Y bueno, pues esa fue como un primer acercamiento y muy importante. Y bueno, pues ya más adelante fue que fui tomando la decisión en mi servicio social, que yo dije, bueno, pues tengo que hacer mi servicio social, tengo que elegir en dónde, y decidí hacer mi servicio social en la CONADE, en Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Ahí estuve en mi servicio social y después trabajé 5 o 6 años, de manera, pues entraba y salía, entré 3 veces y salí por diferentes motivos. En realidad fue por la tesis, ¿no? Porque me quería titular de licenciatura y después de maestría. Y ahorita, bueno, o sea, eres licenciada en psicología, egresada por la UNAM, y la segunda carrera que tú tienes es en entrenamiento. No, estudié la maestría. Perdón, la maestría. Ajá. Sí, la maestría ya es en la que hiciste en la ENEP. Ajá, exacto. La de Ciencias del Deporte. Después, ya estando en CONADE, pues decido que, aunque yo estaba desde la parte administrativa, me di cuenta de que la intervención justamente, y también la psicología del deporte, porque estaba en el área de capacitación, un área impresionante, fascinante, porque tenía yo contacto con todos los trabajadores, con todas y todos los trabajadores, y ellos decían, bueno, pues es que lo que necesito yo para mejorar en el trabajo, y mencionaban diferentes cosas, ¿no? Entre ellas decían, es que estar 8 o 10 horas a mí, y estar sentado, me parece que ni me concentro, ni mejoro, no puedo hacer ejercicio. Afortunadamente, la verdad es que CONADE tiene unas instalaciones muy bonitas, donde sí hay la oportunidad de poder hacer diferentes actividades, ¿no? Y recuerdo mucho un curso que se les dio al área de mantenimiento,
en el CENAR. Y los policías y el área de limpieza mencionaban, no, pues es que no entiendo al deportista por qué está enojado, o sea, son chavos de 12, 13 años y cuando quieren nos tratan mal, cuando quieren nos tratan bien, a veces están llorando, están solos. Entonces no sé si te das cuenta, Sol, pero ellos estaban diciendo en su palabra algo importantísimo, o sea, estaban identificando emociones, estaban identificando conductas de los deportistas y claro, ellos en ese momento, aunque no eran especialistas del entrenamiento deportivo y no sabían en qué etapa estaba el deportista, pero sí te ubicaban que antes de una competencia, pues mencionaban, es que antes de una competencia no los aguantamos. Y si ganan, actúan de una manera y si pierden de esta manera. Entonces, desde la parte administrativa nos dábamos cuenta de que la intervención y la psicología, en este caso del deporte, pues también tenía como participación. Mira, fíjate muy bien, o sea, es muy interesante todo lo que estás diciendo porque ahí nos vamos, o sea, siempre que hablamos de la psicología y más psicología deportiva, pues luego te vas hacia al comportamiento del atleta en competencia, en entrenamiento, X o Y, pero ve todo lo que uno tiene que estudiar alrededor, ¿no? De por qué el estado de ánimo, el que por qué te contesta así, que por qué, o sea, eso también es importante, ¿no? Y ver lo que decía, alrededor, hasta los mismos de mantenimiento, es importante desde ahí empezar como el estudio, ¿no? Sí, fue muy interesante esa reflexión porque ellos mismos buscaban y decían, es que no sabemos cómo si no sé si llevarles la comida o si regalarles o no, o prohibirles, ¿no? Porque en deportes con peso pues está sumamente restringida esta cuestión, pero pues lo que tienen ahí a la mano son las maquinitas, ¿no? Entonces, ¿qué tanto entra ahí alguien que de primera mano tiene y que está en los dormitorios, ¿no? Sí. Entonces, eso era súper interesante. Y la otra que te quería platicar era que mencionabas, bueno, pues yo mejoré muchísimo en rendimiento académico aunado al rendimiento deportivo, ¿no? Cuando abrimos una escuela de frontenis, se llamaba Master Motiva, ahí las niñas y los niños que iban de primer momento decían, bueno, pues ¿qué es el frontenis, no? Se enfrentaban a un deporte que tal vez no era tan conocido, pero además los papás llegaban a decir, ¿qué beneficios va a tener mi hijo o mi hija? Y dentro de la escuela lo que les platicábamos era, bueno, pues es que vas a tener, porque no nada más es el entrenamiento dentro de la cancha, sino hay una preparación física con especialistas y también hay un entrenamiento mental, ¿no? Y ahí era cuando les decíamos, se va a ver un reflejo y un aumento en el rendimiento deportivo, pero también académico o familiar, es decir, si la mamá siempre se queja, como esta película, la de Jackie Chan, del niño, de la chaqueta que no ponía en su lugar. Ajá, que no se la ponía en su lugar, ¿no? Y entonces, pues por medio de un entrenamiento, pero que en sí, tal vez el objetivo era uno, se logran diferentes objetivos, ¿no? De manera integral, ¿no? Es muy importante esto que haces mención porque sí es una disciplina y un orden hablando en cuestiones físicas, ¿no? Como la de acomodar los cuadernos, tender la cama, levantar tu plato después de comer, pero por ejemplo también incrementa una convivencia familiar porque hay una etapa en la que el adolescente o el preadolescente no convive con nadie porque nadie lo soportan y él siempre tiene toda la razón y todo es atacado y así, ¿no? Entonces no convive. Y a mí me tocó también, ¿no? Que en el momento de que yo ya empezaba a ir a entrenamientos, a que me metieran a jugar o que tuviera torneos, ya era un motivo de convivencia porque entonces, ay, es que mañana juego, ¿no? Ahí desde ahí ya empieza como a ver, ay, sí, ¿qué vas a jugar? ¿Si te van a meter a jugar o no? Mamá, ¿me vas a ir a ver jugar, no? O sea, desde ahí también empieza como la integración familiar que ahorita también se ha perdido muchísimo. Claro, ahí también, por ejemplo, la comunicación, ¿no? Porque también decíamos, bueno, pues es que todos los deportistas, esta participación de los padres que también tienen en los diferentes deportes, ¿no? Que practican sus niños, y ni modo que tengamos puros niños huérfanos para que no tengan como esta intervención, ¿no? Durante el partido de fútbol, el partido de básquet, ¿no? Sino que justamente otra de las
otro de los lugares o otro de los momentos en los que interviene un psicólogo o una psicóloga del deporte, pues es con los papás, ¿no? Y entonces uno puede platicar con ellos y escucharlos y decir, bueno, pues mira, tu hijo o tu hija está en este proceso y cuáles son tus intereses también, ¿no? Y el papá, cuál es la participación del papá, ¿no? Dentro de este proceso. Entonces, también para los niños y las niñas, bueno, pues es muy interesante que mencionan y por medio de este tipo o diferentes instrumentos o pláticas se puede identificar que el niño, por ejemplo, si en la presencia o con la presencia de su mamá o de su papá, pues tiene un cierto rendimiento, ¿no? O un cierto resultado. Pero también mencionan, no, pues es que si mi entrenador no está en la cancha, yo no me siento seguro, ¿no? O yo no me siento confiado. Entonces, escuchar ese tipo de comentarios y ese tipo de expresiones en los niños es muy interesante porque pero sí es el principio de que ellos se puedan mantener en la práctica deportiva, ¿no? Y de qué manera se mantienen, porque también actualmente uno puede identificar que se pueden mantener en esta práctica deportiva de manera saludable o de una manera un poco más complicada, ¿no? Entonces, sí, y así, esa es la palabra, sí llega a ser complicado, pero por eso es muy importante que se cuente con un equipo multidisciplinario, ¿no? O sea, me refiero al psicólogo, que es súper importante y muchas personas piensan que no es necesario un psicólogo, ¿no? Pero que sepa también del deporte, porque también uno se va al psicólogo, pero, pues, o sea, si el psicólogo nunca en la vida hizo ejercicio, pues no va a entender las necesidades, las carencias o las etapas por las que está pasando un atleta. Yo siento que también eso influye, ¿no? Y también hay que tomar en cuenta el entrenador, el asistente, el nutriólogo y de ahí a todos, ¿no? O sea, porque es un mito que solamente se hace un atleta de alto rendimiento o integral nada más con el entrenador. Eso es imposible, ¿no? Sí, justamente, bueno, pues otra de las cosas que demanda, ¿no? el interés en estar en el deporte o en la actividad física, en actividades físico-deportivas, y desde la psicología, es decir, sí es necesario esta especialización, ¿no? Es muy importante tu base de psicología, tu licenciatura de psicología, y bueno, pues un poco les platico. Después fue cuando decido hacer la maestría en ciencias del deporte, pero ahí es cuando tengo un panorama mucho más amplio y general de todas las profesiones y todas las ciencias justamente que participan en este fenómeno social, ¿no? Porque es impresionante cómo uno puede participar en el deporte espectáculo, en el deporte social, en el deporte de alto rendimiento, en el deporte de rendimiento. Es decir, cada uno por sí solo tiene diferentes objetivos, ¿no? Entonces, y después es muy importante ya, además de la psicología, pues sí especializarse en la psicología de la actividad física y del deporte, ¿no? Además tenía de tener la maestría en la ENED, que es Ciencias del Deporte. ¿Dónde más es que tú has adquirido estos conocimientos y experiencia que ya tienes? Porque pues uno siempre debe de estarse actualizando y capacitándose, o sea, no nada más desde ya hace 30 años que estudié psicología y ya ahí me quedo, ¿no? No, o sea, la gente todo el tiempo tiene que estar en constante capacitación. ¿Qué más has hecho tú para estar actualizada? Bueno, pues actualmente no tengo viernes y sábado, te lo agradezco, Sol, porque estoy yendo al diplomado de administración de políticas públicas de administración deportiva y la verdad es que te abre un panorama lo mismo, ¿no? O sea, sí creo que la manera de intervenir, como te lo explicaba en mi vida, ha sido como atleta, después en servicio social, después desde el área de la administración pública, ¿no? Donde justamente sí estaba en mi área o estaba en la subdirección de innovación y calidad, realizar líneas de acción, ¿no? O sea, aterrizar estas ideas que en algún momento pueden ser, pero cómo las aterrizas en México, ¿no? Y cómo las aterrizas a los problemas sociales y cómo las aterrizas a los intereses que cada subdirección tenía, porque aquí tenía la subdirección de calidad para el deporte, tenía necesidades diferentes, cultura tenía otras necesidades,
pero desde la parte de la subdirección de innovación y calidad, por ejemplo, teníamos que decir, bueno, pues sí, pero CONADE como tal tiene un código de ética, un código de conducta y aparte tiene una comisión para combatir el hostigamiento y acoso sexual. Entonces, ¿cómo es que es como una cadena o como todo va a ir como embonando, ¿no? Entonces, bueno, pues, y también actualmente estudio mi doctorado en psicología del deporte y yo creo que eso es bueno, pues un escalón más y también pues una ida y vuelta, ¿no?, entre la teoría y la práctica, porque aunque yo trabaje con atletas, aunque yo trabaje con justamente niñas, niños o con personas que quieren y se acercan conmigo porque quieren entrar a un programa de adherencia o de práctica deportiva, pero que no han tenido un estilo de vida de esa manera, ¿no? Entonces son diferentes y justamente un nutriólogo lo comentaba el fin de semana, ¿no? Bueno, pues es que es todo un proceso en el cual se le tiene que apoyar a esta persona para que no sea un cambio radical que al final lo va a abandonar de 3 a 6 meses, ¿no? Sí. Porque eso es súper interesante. En etapa de adultos se han como visto cuáles son los motivos y las razones por los cuales hay práctica deportiva, ¿no? No, pues que en los niños es porque quieren convivir o porque se quieren divertir o porque mencionan que tienen un apego con el entrenador, les interesa la competencia. Pero en etapa de adultos mencionan que lo que les interesa en un gran porcentaje es la salud. Sin embargo, de las personas y adultos que se meten a practicar estas actividades, más del 60% se retira de 3 a 6 meses que comenzaron. Es decir, no hay un programa de adherencia y entonces ellos mencionan, no, pues es que hago algo y me duele y hay algo y me duele. Y entonces ahí es cuando también la psicología de la actividad física y el deporte interviene y puede intervenir, ¿no? Conociendo y contextualizando quién está haciendo esta práctica. Sí, y mira, como tú dices, el 60% es quien renuncia a esto porque buscan cualquier tipo de excusa para ya no seguir, y lo que es el típico dolor muscular porque tu cuerpo estuvo atrofiado durante muchísimos años y lo reactivas, pues obviamente viene un dolor, pero ese dolor piensan que ya es por lesión y que ya no van a volver a ser los mismos de antes. O sea, también hay una ignorancia, la cual nosotros como profesionistas que nos dedicamos a esto del deporte, pues tenemos que empezar a quitar esos mitos, leyendas, realidades también. Y por eso es que, por ejemplo, en el diplomado yo sigo preguntando y preguntando porque mito o realidad, ¿no? Mito o realidad. Y también para eso es este tipo de espacios, para que acá venga la gente preparada y con conocimientos como tú, que vengan y que digan, a ver, o sea, en base a la teoría tal y porque fulanito de tal lo dice en tal libro, o sea, pero porque tú ya lo estudiaste, ya lo analizaste y lo llevaste también a la práctica, ¿no? Quiero preguntarte, ¿en dónde estás haciendo el doctorado? Estoy haciendo el doctorado en línea, es en una universidad, se llama Universidad Liber Cuaré, es una universidad que está aquí en México y en España y tiene un convenio con el Comité Olímpico. Justamente la perspectiva de esta universidad es pues la importancia, ¿no?, que tiene el hacer como este tipo de vínculos para poder apoyar, en este caso, a deportistas, pero también a especialistas, ¿no? Y a mí me ha parecido un momento muy interesante en el cual pues los profesores y las profesoras, las clases son en línea, entonces como que hay mucho tiempo de poder reflexionar, ¿no? Y sí, ir actualmente que trabajo con atletas, bueno, pues es muy interesante como confrontarme en este ir y venir de la teoría a la práctica. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Tania, ¿y qué nos puedes decir a todos los que nos están viendo? O sea, hay mucha gente que ya terminó la licenciatura y están como que dudosos si estudiar una maestría, los costos y todo. Hay maestrías también gratis, licenciaturas, o sea, uno puede volver a estudiar las licenciaturas que quiera, ¿no? O el doctorado. Tú trabajas, tú vives sola, eres independiente, o sea, es realmente difícil el querer seguir actualizándose, estudiando. Bueno, yo creo que realmente he sido afortunada y soy un porcentaje pequeño
de México que tiene la oportunidad de poder seguir estudiando y trabajando. Me parece que sí, actualmente en México tenemos graves problemáticas sociales, de pobreza, de inseguridad, de diferentes problemáticas que probablemente pues poca gente puede estar pues teniendo este tipo de oportunidades. Sin embargo, creo que la cultura física y el deporte, justamente como atleta y como práctica, te invita a ser parte de un proceso de libertad como ser humano, ¿no? Te invita a desarrollarte, te invita a mejorar, te invita a tener mejores relaciones. Entonces a mí me parece que quien tenga la oportunidad o quien tenga la iniciativa o estas ganas, ¿no?, de querer participar, que se acerquen a quien tengan justamente más a la mano y menciónenlo, ¿no?, para que puedan estar pues teniendo ahí un proceso. Tania, y por ejemplo, la gente que ahorita está súper interesada en tu perfil, en querer saber más de la psicología deportiva, de asesoramiento también para saber en dónde uno puede meterse a cursos, a talleres en materia de psicología, ¿dónde te pueden localizar a ti para que tú les ayudes, les asesores? No sé. Bueno, pues les puedo dar mis redes sociales, que en Twitter estoy como @tanjn, y bueno, pues también mi celular. Tengo un consultorio, yo trabajo en un consultorio de manera independiente y bueno, pues podemos como tener diferentes pláticas y a partir de ahí se decide si trabajamos, es decir, si yo trabajo con ese atleta o con esa persona o si más bien yo los canalizo, ¿no? Y digo, mira, pues conozco, porque también vamos haciendo como un círculo, ¿no?, de psicólogas y psicólogos que nos dedicamos a esto. Y bueno, pues vamos como asesorando y vamos canalizando quién puede intervenir de mejor manera, ¿no? Tania, hay gente que no se atreve a ir a un psicólogo, no sé, lo digo en forma particular. Yo he estado en psicólogos, ¿no? Y sí he sentido que me ayudan, que avanzo, pero soy de no me pidas tareas. Las tareas las odio. En el momento en que me empiezan a pedir tareas, yo dejo de ir. Y siento que también una de las maneras para poder funcionar es el trabajo en equipo. ¿Tú recomiendas, o es posible, no es posible, por ejemplo, que dices que tienes un consultorio? ¿Podrías tú hacer terapias grupales, pero no nada más de atletas de X y de alto rendimiento, no, o sea, sino que llegue, por ejemplo, supongamos que en el diplomado ahorita hay una variedad de personajes, ¿no? Abogados, comunicólogos, psicólogos, administradores, que todos estos, por ejemplo, dijeran, vamos a tomar un taller grupal. ¿Se puede hacer eso o es muy difícil? No, realmente eso es otra especialidad, Sol, la terapia en grupo. ¿Por qué? Porque se van identificando problemáticas, es decir, como Alcohólicos Anónimos o como, es decir, yo puedo mencionar, ¿sabes qué? Yo tengo problemas con mi pareja, o yo considero que soy de tal manera, ¿no? O que actúo en este momento de manera agresiva. Entonces puede haber, hay muchísimos lugares en los que sí existen las terapias grupales y a partir de problemáticas es como se van trabajando, ¿no? Y se tiene que hacer como un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de ese grupo, no? O sea, ¿qué se va a hablar, ¿no?, en ese sentido? Igual, bueno, pues acá en cuanto a la psicología del deporte se interviene de manera individual y de manera grupal, y esto tiene que ver muchísimo con el deporte, ¿no? Y ahora que lo mencionas también, en este miedo o mitos de la psicología, es complicado a veces ubicar que te duele o qué es lo que te duele, ¿no? O sea, ¿por qué alguien tendría que asistir con el psicólogo? Entonces, es muy fácil ubicar si te duele un codo, si te duele una rodilla, si te duele una cuestión física, ¿no? Pero cuando alguien te habla como de este famoso mal de amores, o cuando alguien simplemente en su propia actividad no sabe por qué está actuando de tal manera, entonces aquí yo también los invito a que
hay diferentes escuelas y diferentes perspectivas de la psicología. En la psicología hay psicología conductual, hay psicología humanista, está el psicoanálisis. ¿Y eso de qué depende? Depende de cada persona. Yo te podría decir, bueno, pues ¿por qué te dejaban a ti tareas? O habría que ver de qué escuela, es decir, esa psicóloga o ese psicólogo, qué escuela tenía que dejaba tareas. El psicoanálisis, por su parte, te propone más bien que es un análisis, ¿no?, propio del sujeto, en el que interviene tal vez menos la persona, el psicoanalista, pero va haciendo preguntas que entonces obligan al propio, en este caso, analizante, lo obligan a cuestionarse, ¿no? Aquí del psicoanálisis sí quiero hacer como que mención, porque también hay muchos psicólogos que siento yo, y con todo respeto, que abusan de los tiempos y del dinero de los pacientes. ¿Por qué? Porque yo iba con una psicoanalista y nada más me ponía a hablar. Ni siquiera me hacía preguntas. Entonces era como ir a tomar un café con una amiga. Allí, bueno, es interesante, antes y justamente antes de cada intervención, es decir, cuando tú comienzas el trabajo psicológico con alguien, con una persona, es muy interesante y es importantísimo mencionar que el lugar y área de trabajo es confidencial. En el deporte, de manera clínica, esta es una cuestión muy importante mencionar. ¿Sabes qué? Lo que se habla aquí, este es tu espacio, es tu tiempo y se respeta, ¿no? Una manera, eso es, o sea, es necesario decirlo. Después, es también importante hacer todo un encuadre y es importante mencionar cuáles son los alcances de cada terapia, ¿no? El psicoanálisis tiene un objetivo muy diferente al que tiene la psicología conductual o al que tiene diferentes, es decir, alguien te puede decir, ¿sabes qué? Yo vengo porque me quiero divorciar, y en el transcurso de las pláticas van apareciendo diferentes situaciones en las cuales ese no era el problema de origen, ¿no? Y lo mismo pasa en el deporte. La mamá se puede acercar, y era un poco lo que platicaba justamente hace 15 días, y decía, bueno, pues es que a nosotros como psicólogos en muchas ocasiones nos marcan, no aguanto a mi hija, no la aguanto, tiene una competencia y no quiere comer, está gritando, es grosera, tal. Es decir, su llamado urgente fue a partir de algo que se vio, de una problemática. Sin embargo, cuando nos acercamos con estos deportistas y con las deportistas, nos damos cuenta de que es mucho más complejo y que ese comportamiento, eso que se ve, es muchas veces y que tiene detrás otros porqués, y que justamente ese es nuestro trabajo, ¿no? Estar viendo, indagar, bueno, ¿por qué sucede, no? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que pasa? Porque no es lo mismo también intervenir antes de una competencia, después de la competencia o durante la competencia, ¿no? No, es algo súper interesante, pero también considero yo que no nada más el atleta debe de ir al psicólogo. Hay muchísimos entrenadores ya que están encasillados, que están, no sé, o sea, hay muchos buenos, pero ya necesitan como esa terapia psicológica, pero aparte no aceptan que necesitan la terapia. Considero que sí sería bueno que todo mundo, o sea, bueno, eso sí, todo mundo tenemos que ir al psicólogo, pero sí es importante de que si se está contemplando el psicólogo al atleta, que no nada más sea el atleta, sino también al entrenador. Es súper importante. Sí, así como platicas, por ejemplo, como platicas con una amiga, platicas con tu familia, platicas con un doctor o con tu entrenador, pues también con el psicólogo platicas otras cosas y desde otra mirada. Entonces yo pienso y lo considero así, cada especialista va a aportar al rendimiento deportivo porque tienen un objetivo, ¿no? Y esa es la idea, trazar y que esos objetivos sean justamente que vayan en búsqueda del mismo. Exactamente. Pues bueno, el día de hoy se nos acabó el tiempo, Tania. Qué barbaridad. Sí, qué barbaridad. Ya ves, por eso es que te necesito que estés acá una vez al mes. Vamos a ir hablando de temas así en específicos. Esta vez nada más fue la entrevista para darle la bienvenida a Tania y para que ustedes, público, pues sepan quién es Tania y por qué
está acá, porque se la sabe de todas en materia de psicología del deporte y la van a estar viendo por acá seguido. Repite otra vez tus redes sociales, Tania, por favor. Es @tanjn y en Twitter, y mi celular es 044 55 37 36 5678. Y pues también están las redes sociales de Activa tu Vida con Sol, de Facebook. También está María del Sol Rodríguez, en Twitter @MariaDelSolRL y en Instagram María del Sol, ahí para que nos escriban si quieren venir, los comentarios, dudas, y también si quieren contactar a Tania por las redes sociales y el hashtag Yo Me Activo. Y pues por el día de hoy se nos acabó el tiempo. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Un beso. Chao. Bye.